Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Glorificado sea Dios para siempre. Quiero hablarles, hermano, acerca de la confianza en lo que no permanece. Cuando confiamos en algo que no permanece o que es incierto o que no es eterno, que prevalece millones de cosas por las cuales y en las cuales la mayoría de las personas tienen su confianza puesta. Cuando esa confianza está colocada, puesta sobre las cosas inciertas, esa confianza es falsa. Se convierte en una falsa confianza, falsas expectativas, falso apoyo. Todo es como una burbuja, como una neblina, como una ilusión que se deshace fácilmente. La vida no debiera estar basada en falsedades. Nadie debiera tener su esperanza en las cosas pasajeras. Todo lo debiéramos tener, como dice el apóstol Pablo, usando de este mundo como si no lo usáramos. Y el Señor dijo: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Están aquí, pero no son de aquí. Cuando usamos esa posición, esa postura, entonces ninguna cosa se viene a meter al corazón. Todo lo tenemos porque lo tenemos que tener. Comemos porque tenemos que comer. Tenemos un vehículo porque hay que usarlo, hay que transportarse, pero ninguna de esas cosas debiera estar metida en el corazón. Hay gente que tiene arraigadas las cosas materiales, arraigadas dentro de su corazón, y eso, viéndolo desde otro punto doctrinal de las Sagradas Escrituras, se llama idolatría. Idolatría no es solamente tener un ídolo, un papel ahí pintado, tener una estatua, una imagen de algo o de alguien para adorar. Idolatría también es la sustitución del verdadero culto y la reverencia, la adoración a Dios, por adorar otras cosas. Usted puede tener un ídolo ahí y ser su propio marido. Que si el marido dice arrodíllese, se arrodilla. Es su ídolo. Debe amarlo, debe honrarlo, respetarlo, pero por encima del Señor no puede haber nadie. Si lo hay, puede ser su hijo, que su hijo ser su ídolo, su papá, su mamá, su hermano, su tío, su amigo, ser su ídolo y estar estorbando la presencia de Dios de su vida. Todas esas cosas son pasajeras.
están puestas y están en el mundo para los que son del mundo. Los que no somos del mundo, no puede estar arraigado en el corazón las cosas materiales que hay en la tierra. ¿Por qué razón? Porque se convierten en una confianza falsa. Y se convierten en una falsa esperanza, en una falsa ilusión, en una falsa percepción de las cosas. Debemos vivir de realidades. La palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Note esto, el que piensa, porque la mente puede hablarnos a nosotros y puede decirnos, usted está firme, usted no lo mueve nadie, a usted no lo va a hacer descarriar ninguno, usted está inmunizado. Eso no es cierto. El que piensa o el que cree, que ya es otro paso más profundo, más alto, creerlo, no solamente es pensarlo, porque se pueden pensar muchas cosas, pero llegar a creer que usted está firme, tan firme, que ya no necesita ni congregarse, está equivocado. Que está tan firme que no necesita leer la palabra, porque ya la tiene toda y la conoce toda, está equivocado y tiene una falsa confianza en sí mismo. Es bueno que piense que está firme, pero también que sepa que tiene un enemigo alrededor que lo está buscando y asediando para darle la caída y desbaratar su vida, descarriarlo, destruirlo, porque Satanás vino a eso, a matar y a destruir. Que el Señor lo reprenda. Y tenemos que no perderlo de vista. No podemos perder de vista ese enemigo. Y tampoco tener una falsa confianza, confiarnos de nosotros. Así como usted no se confía de otro, porque no sabe con qué le va a salir, ámelo y téngale respeto, aprecio, pero no se confíe. No se confíe, porque el Señor dijo, el que de mi pan comía, alzó contra mí su carcañal. Es decir, me pateó. El que metía la mano en el plato. Confíe con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, en el Dios Altísimo, en aquel que murió en la cruz del Calvario. Él nunca le dará la espalda y mucho menos le va a traicionar. Pero lo demás es vulnerable, hermano. Lo demás es vulnerable y es peligroso. Alabado sea Dios. Muchos hombres se han descarriado, se han quedado desbaratados, destruidos, y otros están ya en el infierno eterno, porque la mujer que tenían los traicionó, o a la inversa, el hombre que tenía esa mujer la traicionó y no pudo soportar, porque lo amó más que al Señor. Y cuando se ama algo más que al Señor, es una falsa confianza y es un fracaso que en el momento de decidir no puede decidir. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. El que piense estar firme,
que ya lo pensó, que ya lo sabe, ¿qué más dice? Mire, ahí debe abrir los ojos, ya sabe que está firme, ahora mire que no caiga, mire, mire. Note usted que no es simplemente saber que está firme. Eso indica, está firme, gloria a Dios, pero puede caer. Entonces, como puede caer, tiene que estar mirando, mirando. Ahora mire que no caiga. Inmediato a este verso aparece un párrafo acá de las Escrituras más grande. Aquí usted ve y podemos comparar esos dos versículos, el 12 y el 13, y son totalmente diferentes, pero el concepto es similar. Y mire que el verso 12 está diciendo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Son dos frases cortas. Pero cuando ya habla las consecuencias y las situaciones por las cuales puede caer, se amplía el concepto. Y dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En primer lugar, toda tentación que viene o que venga a su vida o a mi vida es humana. Lo que quiere decir que el diablo, que el Señor lo reprenda, los demonios no pueden ir a tentar a nadie si no es a través de un instrumento de carne y huesos. Usted no oye un demonio hablando por ahí solo. Usted tiene que meterse en la vida de alguien para empezar a hablar. Meterse en la vida de alguien para empezar a hacer una piedra de tropiezo y a tentar y a tocar y a destruir a alguien. Con la lengua, con sus acciones, con su traición, con sus habilidades, con su astucia, todo eso aparece ya mezcladas las dos cosas. Por separado no hay problema. El demonio puede estar por allá y usted le dice en el nombre de Jesús, fuera. Tiene que salir huyendo. Puede estar una persona ahí y usted le dice, sujétese carne en el nombre de Jesús. Y la carne se sujeta. El problema es cuando están mezclados, cuando se han aliado el demonio y la carne de alguien para destruir. Ahí está el problema. Pero ninguna tentación es sobrenatural, sino humana. Humana. Dice el apóstol Santiago que nadie es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de lo que tiene adentro, de lo que es, de la carnalidad que posee, así es tentado. Yo no sé cuántas personas ustedes vieron dormir, hermano, horas y horas en estos días que no había mayor cosa que hacer, que no se querían ni bañar. Eso es una tentación. La pereza es una tentación. Hay demonios de degeneración, de suciedad, de pereza, que pueden tocar o pueden poseer una persona que espiritualmente no está bien delante de Dios. Pero mire esto,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no nos va a dejar si buscamos su rostro, si buscamos su presencia. Nadie está exento de ser tentado. Todos los que vivimos en un cuerpo de carne y huesos, vamos a ser tentados de muchas maneras, de muchísimas maneras. Poder en el nombre de Jesús. Unos son tentados de una forma y otros de otra. Y lo que para unos es una tentación, para otros no lo es. Me atrevo a decir que para muchos de ustedes el famoso fútbol es una gran tentación y una desesperación, y algunos caen hasta en una ansiedad porque no tienen en qué ver lo que el mundo está viendo. Eso para algunos es una tentación, una atracción demoníaca, pero para otros, si todas las tentaciones para mí fueran como eso, ay hermano, no tendría ninguna tentación. Lo contrario, cuando oigo eso, siento es una depresión, una opresión, porque eso no me atrae de ninguna manera. Es decir, que lo que para usted es una tentación, para otros no. Y hay que estar batallando con una cosa y con otra, y metido allí. Pero la promesa es que si buscamos a Dios, ninguna tentación será tan poderosa como para vencernos. Ninguna. Porque Dios no va a permitir, Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos. Alguien puede tener una fuerza tremenda y llevar 2 quintales de peso encima de su espalda y todavía pedir otro. Yo he visto hombres que llevan 3 quintales y hasta 4. Pero otros no son capaces de levantar ni uno. Entonces, según la capacidad que tenga, así el Señor lo va a librar de caer, de que la tentación lo vaya a atropellar, a vencer, a arrastrar a la fuerza. Lo que quiere decir la palabra, que ninguno cae porque lo atropelló el carro. Ese no es un carro, no es un vehículo que le pasó por encima, lo atropelló y lo mató. No, la tentación es una atracción. Y cuando usted empieza a ser tentado, tiene que humillar su corazón. Tiene que humillarse. De lo contrario, se va al suelo. Si no busca a Dios, se convierte en un bulto de carne, en un foco de contaminación terrible. Mire, hay gente que la tentación es el chisme. No le pueden contar, pero nada, hermano. No puede ver nada que no empiece a caminar la lengua más que los pies que tiene. Esa es la tentación, la caída. Pero Dios, si ora ese chismoso, esa chismosa, y ora a Dios y ayuna, la lengua se le va a controlar. Si no, la tendrá suelta allí, suelta, tirando veneno por todos lados. Poder en el nombre de Jesús. Como una señora que cuando hablaba lo dejaba uno fumigado completamente.
Parecía una fumigadora. Y uno iba de para atrás para que no lo fumigara y también iba de para adelante hasta alcanzarlo. Terminando de hablar había que pasarse el pañuelo. Hay gente que tiene una lengua terrible, hermano. Señor, reprenda al diablo. Pero ninguna tentación será más fuerte que lo que usted y yo podemos aguantar. Ninguna. Ese cuento de que caí porque no pude. ¿Sabe por qué cayó? Porque nunca buscaba a Dios. Porque se confió, pensó que estaba firme y nunca pensó que iba a caer. Ninguno debe estar lleno de terror y temblor y aterrorizado por ninguna cosa aquí en la tierra. Pero tenemos que pensar siempre en lo peor. Si se descuida, si nos descuidamos de buscar a Dios, vamos a sucumbir. ¿Qué más sigue diciendo? Que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y mire esto, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Alabado sea Dios. Mire que el Señor le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Va a haber una sacudida tremenda en ustedes. Pero luego dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, vas a pasar una tentación tremenda, va a ser sacudido. Si ora, si busca a Dios, ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Orad y velad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque cuando la persona entra en ese huracán, ya no es capaz. La oración tiene que ser preventiva, para prevenir que Dios no me deje meter en esa tentación que seguramente no voy a ser capaz de aguantar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mire, hay gente que se ha ido a una agencia de carros y la tentación lo ha traído tanto y sabe que si saca ese carro no es capaz de pagarlo. Pero usted ve gente con carros que no han sido capaces de pagarlos, que las agencias se los quitan y que tienen un proceso legal y tienen una destrucción financiera, tienen una situación económica complicada que ya ninguna financiera les da un crédito porque echaron a perder el crédito, porque fueron tentados. Pero como no buscaban a Dios, cayeron en la tentación. Si busca a Dios, hermano, el Señor lo va a librar. El Señor lo va a librar. Porque el Señor le dijo a estos hombres: orad y velad para que no entre en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y se fue otra vez a orar, y cuando regresó los encontró dormidos de nuevo, y otra vez, y durmiendo de nuevo. Y ya la tercera vez les dijo: levántese, ya se acerca el príncipe de las tinieblas, el cual nada tiene que ver en mí. Y qué importante que cuando usted va a entrar en un torbellino de tentaciones, de atracciones de la carne, en lo económico, en lo sexual, porque muchos son atraídos por el sexo opuesto. Hasta ahí, eso es normal.
que sea atraído por el sexo de la misma línea, está destornillado completamente. Que empiece a sentir atracción la señora por su propia hija. Tiene que reprender los demonios, pero completitos, hermano. Ya no hable de espíritu, no. Legión. Te reprendo en el nombre de Jesús. Que usted como padre empiece a sentir atracciones por su hija. O su hija por su propio papá. O que empiece a sentir atracciones, tentaciones por casarse con un perro. Tener de mujer una vaca. Usted dirá, ¿y qué está hablando este pastor? No, es que esos ya son leyes aprobadas en muchos países. Usted lo sabe, no se asombre. Pero ¿cómo empieza? Alejándose de Dios. Por eso hay hombres que no pueden desprenderse de mujeres pecadoras, inconversas. Están dentro de las iglesias, van a un templo, pero son atraídos y seducidos por su concupiscencia y viven corrompidos, carnalizados, plagados de carnalidad, y no pueden deshacerse porque no tienen la fuerza, porque no entregaron la vida a Cristo, porque no lo buscaron a Él. Aleluya. Poder en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. El Señor dará la salida. Le dará la salida. Le mostrará la puerta. Igual lo que le estaba mostrando a los discípulos allí en el Monte de los Olivos. ¿Qué les estaba diciendo? Oren, esa es la salida. Velen para que no entren en la tentación. Paguen el precio. Esa es la salida. ¿Le ha dado el Señor la salida a usted de la tentación? ¿Le ha mostrado que orando, que leyendo la palabra, que congregándose va a librarse del lazo del cazador? Claro que sí. Jehová me librará del lazo del cazador.